Hablamos hoy de la situación de la Iglesia y todo lo que pasó en estos días, y nos acompaña Monseñor Pedro Torres para dialogar en nuestro programa. Gracias, Pedro, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ya lo decíamos en el comienzo y en la columna de Roberto, esta semana con lo que ocurrió días atrás en la misa en Luján, y después Cristina reapareciendo rodeada de curas y monjas, algunos de ellos con mucha cercanía con los pobres, reaviva el debate en torno al rol de la Iglesia y a esta grieta que se genera a partir de gente que está a favor o en contra de lo que ha ocurrido. ¿Y qué opinión al respecto tenés de esta situación un tanto partidaria que se ha vivido el pasado sábado y lo que fue ocurriendo en estos días el jueves con la Iglesia, el jueves también? La convocatoria del episcopado argentino era de una jornada de oración y reflexión que incluso se proyectaba como invitación a todo el ámbito religioso, no solo los católicos. Se invitó al ámbito interreligioso. Hubo una celebración ecuménica, por ejemplo, en San Isidro, con motivo de esto, una invitación a diversos referentes religiosos. Un poco la convicción es, estamos rezando por la paz en tantos lugares del mundo donde el horror de la guerra nos impacta, pero no tenemos paz en los hogares, en los corazones, en las instituciones de Argentina. Una crispación, un cansancio, una pérdida de confianza. Uno de los efectos de la mentira que quita la confianza. Y la economía es una cuestión de confianza. De hecho, por eso a algunos países como Bolivia le dan crédito internacional al 4% y a Argentina al 18% o al 35%. Una cuestión de confianza, credibilidad. Bueno, en medio de todo esto, lo que la Iglesia propuso fue una jornada de oración. Yo me imaginaba un poco la experiencia del hijo pródigo, esa parábola del hijo pródigo, el padre misericordioso, que cuando toca fondo reflexiona: estoy llamado a una vida más digna. En la casa de mi padre hasta los jornaleros viven mejor que yo, que estoy comiendo la bellota de los chanchos. Reflexionar sobre qué estamos haciendo con esta Argentina tan maravillosa, de este don que Dios nos ha dado. En el año de la pandemia, un año y pico, yo me he juntado con gente de distintos países vía internet. Y claro, ellos dicen: ustedes no son pobres, ustedes administran mal lo que tienen, ustedes no son la hambruna de Somalia o de Etiopía. Ahora estamos en una sequía que nos impacta y rezo por los incendios también para que calmen sus llamas, las llamas, su castigo. Pero en este sentido, la jornada era eso. Aquellos que, fue un intendente que él convocó, vengan todos, pero vengan todos los de mi grupo. Claro. Uno puede usar el rosario para rezar o para pegarle al nieto que se portó mal. El rosario no es para pegarle al nieto. Mi padre solía decir: la cruz de Cristo no se puede usar como garrote. Usar la oración, usar lo espiritual como modo de afianzarme en el poder, no es digno de lo espiritual y de la oración. Lo dijo el Papa precisamente en Kazajistán cuando llegó. Las instituciones religiosas no están para, digamos así, disolver los compromisos o absolver las faltas de compromisos del mundo político, no solo argentino, sino mundial, porque la crisis en Argentina la vivimos con un estilo propio, muy argentino, pero la crisis que está viviendo el mundo cultural es global. Y por eso hay que poner las barbas en el remojo, los que la tenemos por lo menos, y decir qué vamos a hacer de acá en adelante, porque nada nos puede hacer perder la esperanza. El mundo se ha recuperado, ha habido siglos que le llaman siglo de plomo, el siglo X fue un horror, venimos de un siglo XX con muchísimas guerras, pero donde culturas enteras se supieron poner de pie. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en el siglo XXI? A mí una de las preocupaciones es, sí, la falta de pan y vida digna en los hogares argentinos, pero otra preocupación es que los jóvenes piensan en irse. Ese es un signo de desesperanza que prende una luz roja muy grave, porque los hogares y las familias se están sintiendo en la angustia. Yo conversaba con ustedes esta semana, yo escribí un artículo que lo había escrito la semana pasada, antes de estos acontecimientos y de misas y demás, pero la invitación es... Zygmunt Bauman, un gran sociólogo que ha fallecido en 2007, decía: estamos viviendo la crisis educativa más grande de la historia porque no sabemos qué darle a un joven para el futuro. Pero él decía: vivimos una ceguera moral, hemos perdido sensibilidad
descubriendo que la ética tiene que estar por arriba de la política y la economía, no al revés, la economía, política y ética. Y de hecho esto viene reflexionado en la historia en Occidente desde Platón con claridad, en Oriente desde Buda. Digo, y de la Biblia mucho antes, porque Moisés cuando recibe los mandamientos es un proyecto de vida con una serie de indicaciones que lo hacía al pueblo el más sabio de todos los pueblos, dice el Deuteronomio. Aunque era pequeñito, tenía una sabiduría de vida. Entonces la invitación es, resucitemos la ética, descubramos el sentido común, la sensibilidad por el bien, no solo personal, sino del otro, el sentido de la belleza o de la fealdad de ciertas cosas, la corresponsabilidad, la compasión por el dolor de los demás. Eso está como propuesta, pero necesitamos que no me lo impongan de fuera, sino que nazca del corazón. Decía Jesús en Marcos 7, es del corazón del hombre donde nacen los homicidios, los robos, los adulterios. La pregunta es, ¿dónde está el corazón de los argentinos? Ir al santuario de la madre a buscar un aval político no es el objetivo, es ir a buscar un corazón nuevo. Yo no puedo juzgar las intenciones, pero ciertamente el manejo mediático de los acontecimientos hace que por lo menos un sector de los que estaban ahí no entendió la convocatoria. ¿Y qué lectura haces de este acercamiento, sobre todo de Cristina, del gobierno, a la iglesia en este momento? Miren, dicen algunos que viajan en aviones un poco inseguros que se suben ateos y bajan creyentes. Por eso decían que trabajan para los religiosos algunas empresas, ¿no? Bueno, digo esto en los momentos de susto y todos nos acordamos de Dios. Sí. De hecho, hay quienes están asustados porque saben que los números no dan, otros que están asustados porque saben que capaz que no lo eligen. Ella ha vivido un momento que es trágico, sí, y gracias a Dios esa bala no salió, porque nadie quiere la violencia. Pareciera que no hemos aprendido nada de las guerras y nada de la historia argentina. La violencia es el camino que empeora las cosas. Pareciera que no hemos aprendido que en vez de agredirnos tenemos que encontrarnos. Miren, esto es histórico en Argentina, es cíclico las crisis. El Martín Fierro no decía los hermanos sean unidos a la ley primera porque ya fue unitario y federal, fue los caudillos de una provincia contra los de otra. Cuando Fray Mamerto Esquiú hace su sermón diciendo trabajemos por la legalidad, 1 de mayo de 1853, lo hacía de una experiencia muy dura. Él había visto asesinatos en Catamarca cuando tenía 19 años y dijo, yo no quiero eso por la Argentina. Acá en Córdoba venimos trabajando con el Comipaz hace 25 años. No queremos la violencia, no queremos la mentira, no queremos la injusticia, queremos la paz. Y no la paz de una tranquilidad maquillada, sino la paz que nace del reconocimiento de la dignidad y la participación de cada uno. Ahora, Pedro, obviamente que todos queremos vivir en paz y es el anhelo. En esta sociedad, hacías referencia vos recién al deterioro por la cuestión económica. Nos encontramos con que la gente está nerviosa, está tensa, la situación de retroceso, ¿no?, que uno ve, de pérdida del tejido social en cuanto a muchas cosas que son esenciales, ¿no?, como poder vivir dignamente, poder dar una educación a los hijos, genera situaciones de tensión y la pobreza particularmente, como lo mencionaba Roberto en su columna, sigue aumentando en un país como la Argentina. En Córdoba, a través del trabajo que realizan desde la iglesia, desde el Comipaz, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué estamos viviendo hoy en Córdoba? Hay un camino que yo no tengo las cifras aquí porque cambia día a día, que se llama Córdoba Urgencia Alimentaria. Sí. Están trabajando Cáritas principalmente, pero otros organismos, otras fundaciones, también interreligiosas. Constatamos que hay sectores de la población que ciertamente están viviendo una carencia que a mí me hace acordar a la del 2001, que a mí me hace acordar a la de otros tiempos también de Argentina. Ahora, reconstruir la economía supone previamente reconstruir esa trama de la vida social y va a exigir reconocimiento de que hemos fracasado. Yo le dije a un funcionario los otros días, ¿ustedes no se han dado cuenta que han fracasado en educación? Porque los jóvenes egresan sin tener instrumentos para poder desenvolverse. Tenemos que reconocer que en algunos ámbitos, y nadie reconoce con humildad, que hay cosas que no nos han salido
Y son gobiernos que llevan muchos años de un sector y de otro. Bueno, además de ese reconocimiento, hará falta también el perdón, porque yo recuerdo en la ex Yugoslavia, yo vi terminar una guerra y que el pueblo que se había bombardeado se juntaron a la mitad de un puente que reconstruyeron, se abrazaron y dijeron, caminemos juntos. Hace falta reencontrarse y decir juntos. Miren, la Iglesia lo dijo que había que aprovechar los bicentenarios, 2010, 2016, para encontrar políticas de Estado. Y presentó una lista de 10 políticas de Estado. Yo agregaría hoy una 11ª, que es la ecología. No estaba ahí porque no había esa sensibilidad, tanto en educación, seguridad, infraestructura, un montón de ámbitos. Y políticas de Estado significa que no es que este partido hace y después viene otro y deshace, sino miremos hacia adelante con un proyecto de país. Está en la Constitución, está en las leyes, pero hemos desarmado en estos últimos años. Por eso yo hablo de construcción jurídica. Es un fenómeno de Derrida, un filósofo heredero de Sartre, que hablaba de esta palabrita. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros socavamos el valor de la vida, y hay vidas de primera y vidas de segunda, hay unos que no tienen ni siquiera posibilidad de vivir o que la vida es descartable, en el sistema jurídico argentino es gravísimo. ¿Por qué? El delito más grave en Europa, en Inglaterra, es, por ejemplo, atentar a la reina. El delito más grave en Argentina, en el Código Penal, era atentar contra la vida. Si el valor de la vida queda diluido, lo demás todo es negociable. Eso es lo grave. Hemos como socavado nosotros nuestros cimientos institucionales y de esperanza. Y hay que reconstruirlos. Primero ahora, desde la ética y después desde el compromiso. Hoy, al mediodía, veía televisión y vi el informe de una persona que hace encuestas, que se llama Jorge Giacobbe, que le preguntaron, ¿cuál es la última encuesta? Ustedes me están preguntando si es la violencia, es la inflación, y él dijo, en sentimiento, dice él, lo que me da más alto en el Gran Buenos Aires, en la Buenos Aires, de la gente es la tristeza. Efectivamente, hace un tiempo. Ahora, hay cosas que no salen en las encuestas. Yo creo que jamás va a salir una encuesta de que hay que hacer cloaca para que la gente tenga salud. Y yo recuerdo Barrio Comercial peleó muchos años por tener cloaca, o Barrio Libertador también. Digo, la vida no se puede medir por las encuestas, sino buscando los fundamentos, las raíces, las verdades últimas que sostienen la vida. La encuesta esta plantea algo anímico, pero resulta que de pronto viene una euforia porque nos va bien en un mundial o aparecen deportistas y cambiamos lo anímico, pero no hemos solucionado los problemas de fondo. A mí me gustaría un país donde haya un proyecto de país donde las soluciones sean a los temas verdaderamente importantes. La vida de Argentina no pasa, me animo a decir, por las encuestas, ni siquiera por lo que pasa en el Gran Buenos Aires, donde a veces no se imaginan que en el interior de Córdoba no hay señal de internet, donde los colegios de algunas zonas no tienen ni luz. Digo, esto nos falta descubrir que somos un país federal y maravilloso, hermoso, que vale la pena conocer y recorrer, pero no solamente como turismo, sino como riqueza de valores, de cultura, de trabajo, y ese don de Dios implica una responsabilidad, es una tarea. La tarea es reconstruir Argentina sabiendo que no vamos a ser mágicamente, que Argentina soluciones mágicas. Nadie puede tener la varita mágica. Ahora, tenemos que encontrar el rumbo. Si no encontramos rumbo, se pierde la esperanza. Sí, y para encontrar esos rumbos hay que encontrar consenso, y esto hoy está difícil en la Argentina. Pedro, agradecidísimo como siempre. Por favor, gracias a ustedes y Dios los bendiga. Y no perdamos la esperanza. Ojalá. Cultivémosla. Así es. Gracias, Pedro. Gracias. Roberto, gracias a usted. Y nos vemos, por supuesto, la próxima semana en este espacio en el que somos todos periodistas. Muchas gracias.